En el vídeo de hoy vamos a reaccionar al iceberg del Amazonas, sus misterios, curiosidades y teorías. Seguro que alguna vez has escuchado hablar del Amazonas, la selva tropical más grande del mundo que pasa por 9 países de América, y el río Amazonas, el río más extenso y caudaloso del mundo. Seguro que en este iceberg nos aguardan muchos misterios y curiosidades. ¡Veamos! El Amazonas es una de las regiones más misteriosas y fascinantes del mundo, con una gran cantidad de historias, leyendas y misterios que lo rodean. Es por eso que hoy les traigo el iceberg del mismo, ya que según vi, nadie en YouTube ha realizado uno aún. A ver, hay que leer todo esto, Hoy chavales. les traigo el iceberg del mismo, ya que Tamaño, es enorme. Flora, fauna, no ha sido del todo explorado, causante de que Brasil no hable español. Es verdad, creo que la mayor parte del Amazonas está en Brasil, ¿no? Persifauset, no sé qué es, Cerro del Cono, ciudad perdida de Zeta. ¿Hay una ciudad dentro perdida? El río Hansa, Mono de Lois, Guirapuru, Candiru, no es el pulmón del mundo, río de 90 grados, Piraiba, Tarántula Goliat. Oye, lo de no es el pulmón, dicen que el Amazon es en cierta parte el pulmón del mundo. Veamos qué nos cuenta. Muiraquita, rana zombie, ¿qué? Ciudades perdidas, o sea que hay muchas ciudades, ríos voladores, mercados negros, Titanoboa, y en lo más oscuro del iceberg nos encontramos los jíbaros, el vuelo 508 de Lanza, Mapinguari, laboratorios de coca y el infierno de Putumayo. Madre mía, lo que nos espera. Vamos a ver. según vi, nadie en YouTube ha realizado uno aún. ¡Qué rico! Espero se pongan cómodos y como siempre, recuerden que en este iceberg, entre más arriba estén estos datos y temas, son más conocidos y famosos, Correcto. y entre más abajo, más extraños, turbios y desconocidos. Así que sin más que decir, bienvenidos a Historias del Búho, y empecemos ya con el primer nivel. A ver, esto es lo básico, esto todos lo sabemos en cierta parte, pero de chill comenzamos el iceberg. Para comprender su tamaño debemos saber que la selva Dios. amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo y cubre el 40% del continente sudamericano. 40. Se considera que su extensión llega a los 7 millones de kilómetros, repartidos entre 9 países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, seguidos por Brasil Colombia, y Perú. Bolivia y Venezuela, pero de esos 7 millones, solo 5 han sido explorados, ya que es supremamente complejo el poder analizar todo debido a dificultades climáticas y ambientales. Ojo que quedan 2 millones del Amazonas por explorar. Vete a saber qué oculta. Es una de las ecorregiones con mayor biodiversidad del mundo. También es importante su papel como regulador del ciclo de carbono y del cambio climático, y además, la selva amazónica es una de las 7 maravillas naturales del mundo. Su fauna es impresionante. De entrada, desde ¡Qué guapo! 1999 han sido descubiertas gran cantidad de vertebrados. Entre los mamíferos, el Amazonas posee enorme cantidad de especies, como Qué los gatito más bonito. Me encantan los monos, tío. monos, el jaguar, el puma, Dios. el tapir y los ciervos. Qué En guapo. sus aguas viven 2 especies de delfines, como el delfín No sabía que había delfines en el río del Amazonas. rosado. Se ¿Cómo? encuentran ¿Delfín en sus aguas rosado? viven 2 especies de delfines, como el delfín rosado. Qué guapo. Se encuentran reptiles, como gran cantidad de especies de tortugas acuáticas y terrestres, caimanes, cocodrilos y multitud de serpientes, entre ellas la anaconda, la más grande del mundo. La anaconda, imagínate toparte con una de esas. Llegan a medir, no sé si hasta 20 o 30 metros incluso, y de gorda como el calvo del naranja. No hay otro ecosistema en el mundo con tanta cantidad de especies de aves, entre estas destacan los guacamayos, tucanes, las grandes guapo águilas el como el tucán! águila arpía y, muy importante, los búhos. Esa daba miedo, ¿eh? Los La búhos, como el canal del búho. Amazonía es un tesoro también si hablamos de flora, Flora. ya que alberga al 20% de las especies mundiales. En los bosques encontramos árboles de todo tipo, y además de la importancia para el propio ecosistema, existen muchas especies medicinales, por lo que también su existencia es muy favorable para los humanos. Allí florece una de las especies más hermosas y representativas de la región, la reina Victoria amazónica. Una planta flotante que llega a medir de 3 a 5 metros de diámetro e incluso Dios. puede sostener hasta 40 kilogramos de peso, considerada la planta acuática más grande del mundo. ¿En serio eso aguanta 40 kilos? ¿Loco? La realidad es que al ser un terreno tan vasto, grande y amplio, no ha sido explorado del todo, y se asegura que hay muchas especies de ranas, insectos e incluso animales grandes que no han sido Que no se descubiertos aún. conocen.
Animales grandes. Eso me genera mucha curiosidad. ¿Qué habrá ahí, tío? Pero no solo Vamos, viaje al Amazonas, chavales. hablamos de especies, ya que también es muy probable que exista una considerable cantidad de tribus sin conocer, al igual que las mismas no conocen lo que hay fuera de ella. Puede ser, ¿eh? Un dato curioso es que la selva amazónica es la causante de que en Brasil no se hable español. ¿Por qué? Esto porque las expediciones españolas terrestres no quisieron adentrarse en la profundidad de la selva, aun con las expediciones portuguesas que llegaron por el Atlántico, esta careció de igual manera una exploración, es decir, no habían personas que hablaran español, resultando hoy en día como el desarrollo de Brasil. Claro, ahora que lo pienso, Brasil es de los pocos países de Latinoamérica en los que no se habla español, bueno, sin contar Estados Unidos, Canadá. Ahora Curioso. estamos en el nivel 2. No lo había pensado yo eso. Nivel 2. Se va poniendo un poquito más turbio acá. A principios del siglo pasado, el británico Percy Fawcett era un explorador estrella, famoso por sus viajes por el Amazonas, y fue tan célebre que inspiró el personaje de Indiana Jones. Sin embargo, en 1925 desapareció para siempre con su hijo de 22 años, y hasta ahora no se sabe con certeza qué sucedió. Buah, tengo entendido que en el Amazonas hay muchos secuestros. Te llevan ahí en barca por el río y no te encuentran, ¿eh? Su última expedición fue en la Amazonía brasileña, tratando de encontrar una ciudad perdida, y de hecho, lo último que se sabe de él fue que le escribió a su mujer antes de aventurarse. La carta decía: espero estar en contacto con esta vieja civilización dentro de un mes, no debes tener miedo al fracaso. Lo secuestró una tribu o algo. Para 1927, fue declarado como perdido, por lo que pronto surgieron multitudes de voluntarios para encontrarlo, pero nadie lo logró, y peor aún, se estima que 100 hombres han desaparecido también durante la búsqueda. No me extraña. Ningún tipo de rastro del cuerpo del hombre fue hallado. Es muy peligroso el La Amazonas. ciudad perdida de Zeta es el nombre dado por Percy Fawcett, el hombre del punto anterior, a una ciudad indígena que creía que existía en la selva amazónica del estado de Mato Grosso, en Brasil. Son como De pirámides. hecho, este hombre desapareció mientras trataba de encontrar la misma. Basado en las primeras informaciones e historias sobre América del Sur y sus propias exploraciones de la cuenca del río Amazonas, Percy teorizó que una vez existió una civilización compleja allí, y que es posible que hayan sobrevivido ruinas aisladas con algunos tesoros. ¡Guau! Debe haber tesoros en el Amazonas, ¿eh? Oye, ¿Indiana Jones estaba basado en el Amazonas? Aunque el relato se podría resumir como un acto de obsesión, lo cierto es que en el lugar donde se presume habría desaparecido Percy, se encontraron rastros de antiguos asentamientos humanos. El misterio del Cerro El Cono nos lleva al Parque Nacional Sierra del Divisor en la selva peruana. Hasta el momento es un lugar no explorado y es reserva nacional, por lo que solo se puede visitar por medio aéreo, y sin duda, es uno de los lugares más difíciles de ingresar por su clima y lluvias. Se dice que puede ser el rastro de antiguas pirámides de civilizaciones o culturas, o tal vez, que contenga tesoros y minerales preciosos en gran cantidad. Sin embargo, es una de las zonas menos intervenidas del Amazonas, y seguramente lo seguirá siendo. O sea, de los 2 millones de kilómetros que no se han explorado aún, cierta parte de esta porque está protegida. Seguro que los que tienen poder saben qué se esconde ahí. A lo mejor hay riqueza, un montón de tesoros y oro. Debe ser una locura, tío. Y lo peor de todo es que desde el aire no se ve una mierda. Con tanta vegetación, tanto árbol, no ves nada. El mono de Lois es una Lois. supuesta especie de primate que habitaría en Colombia y Venezuela, vista por primera vez por François de Lois entre la frontera de ambos países, Tiene cara de humano, qué feo. alrededor del año 1910. Se le ve la cuca. Según él, tenía 32 dientes, medía 32. 1 metro con 65 centímetros de altura y carecía de cola como diferencia de los demás primates neotropicales. Además, dijo que tenía un aspecto y comportamiento muy similar al de un humano. Humano es Todo que lo empieza cuando parece. Delois dirigía una expedición de exploración cerca al río Maracaibo, cuando dos criaturas se acercaron a su grupo, por lo que Delois fotografió a una de estas, Y era para uno que de esos. posteriormente ambas entraran en pánico y trataran de atacar al grupo, por lo que el hombre abrió fuego hacia los animales en un intento de defenderse. No. El macho huyó a la jungla y la hembra falleció atropellada por un automóvil. Pobrecilla. El río Hamsa se encuentra en Brasil y su descubrimiento fue anunciado en 2011. 6.000 Este realmente es una kilómetros. masa de agua subterránea que fluye lentamente bajo la cuenca del Amazonas, por lo que se ha propuesto que se trata de un río subterráneo. Tiene aproximadamente 6.000 kilómetros de largo a una profundidad de casi 4.000 metros. El movimiento del río es muy lento, siendo 50 metros al año, frente a, por ejemplo, la velocidad media del río Amazonas, que es de 1 metro por segundo. Su cuenca tiene aproximadamente 400 kilómetros de ancho,
4 veces más que el Amazonas, y su flujo arranca de forma abrupta con una caída de 2000 metros en la región de Acre, en los Andes. Flipas. Nos encontramos en el nivel 3. Nivel 3, se va poniendo picante. Oye, es súper interesante esto, ¿eh? Virapuru Candiru, ¿eso qué es, tío? Y una tarántula Goliat. ¿Río de 90 grados? Con una envergadura de 30 centímetros en las patas y colmillos de 2.5 centímetros de largo, la tarántula Goliat es una cazadora veloz en el Amazonas. ¿Mortal Se mueve eso? con pasos lentos y ¿Te mata acompasados si y a te diferencia pica? de otros arácnidos, no se satisface solo con insectos, ya que también cazan roedores, pájaros pequeños y ranas amazónicas. ¡Joder! Sus colmillos son completamente negros e inyectan una sustancia paralizante que acaba con sus víctimas en pocos minutos. Paraliza. Después de que las neurotoxinas inmovilizan por completo al animal, los transporta a su madriguera para darse un festín. La especie se caracteriza por ser agresiva y ataca a quien sienta una molestia. O sea, que te atacas, a ver qué te pasa, ojalá lo diga. Bro, yo no podría coger así a una araña de esas, tío, me da pánico. Por ello son animales solitarios, que cazan y deambulan por su cuenta la mayor parte de sus vidas, y de hecho, solo se relacionan para aparearse. Imagínate que estás durmiendo y de repente de noche te entra una de esas en la habitación. Virapuru. ¡Qué bonito! El Hola. virapurú es un pequeño pájaro que vive en lo más profundo de la Amazonía, ¿Cómo lo que unido a suena? su carácter ruidizo, hace que sea casi imposible de ver. Esta ave misteriosa, cuyo nombre significa pájaro que no es pájaro, en lengua tupí, canta únicamente una vez al año, durante los vez al año? aproximadamente 15 días que tarda en construir su nido y solo lo hace unos 10 minutos, a primera hora de la mañana. ¡Lol! Al fallecer, su pequeño y minúsculo cuerpo se convierte en un poderoso amuleto de la suerte. ¿Qué? Es un disputadísimo fetiche que trae gran felicidad al dueño o a quien tenga algunas partes de su pequeño cuerpo. ¿Eso es real? ¿O será un mito, supongo? Es como un amuleto que trae felicidad al dueño, ha dicho. De gran felicidad al dueño o a quien tenga algunas partes de su pequeño cuerpo. Y lo de que solo cante una vez al año es súper exclusivo, qué guapo. El pez candirú, también conocido como Candirú. el pez vampiro, es una especie de pez de agua dulce que se encuentra en los ríos de la cuenca amazónica. El pez candirú es ¡Qué conocido raro! por su hábito de nadar hacia las aberturas corporales íntimas de los seres humanos, tanto de hombres como de mujeres. ¡Ah! ¡Se te cuela en el ojete! Se cree que el pez es atraído por el olor a orina y otros fluidos corporales y puede nadar dentro de los humanos, causando un dolor intenso y potencialmente mortal. ¡Oh, qué puto asco! Te puede matar si eso nada dentro de ti. Dios, qué asco. Sin embargo, estos ataques son extremadamente raros y se han reportado muy pocos casos documentados, pero Pero puede ser rollo como una sanguijuela, ¿no? Algo así. sin duda son ciertos. ¡Wow! En la Amazonía peruana existe un río ¡Hostia! donde las temperaturas alcanzan 93 grados ¡Vaya centígrados sauna! y el humo constante delata su calor. ¡Lol! Su nombre antiguo es Chanaitimpisca, lo cual significa hirviente con el calor del sol. Si te quedas ahí, te mueres quemado. Es bastante grande, pues fluye a lo largo de 6 kilómetros y puede ser tan ancho como una carretera de 2 carriles en su mayor parte. Es extraño porque, mientras existen otros ríos termales en el mundo, solo este alcanza un tamaño así sin estar en lo absoluto relacionado con la actividad volcánica, ya que el Tío, pero ¿qué hace que alcance? Ah, que no tiene... Eso iba a decir yo ahora, pues será por algún volcán o algo, pero ¿no? Entonces, ¿qué? solo este alcanza un tamaño así sin estar en lo absoluto relacionado con la actividad volcánica, ya que el volcán más cercano queda a 700 kilómetros. Hostia. El Amazonas es conocido como el Pero pulmón entonces, ¿por qué alcanza ese...? Es que tampoco da demasiado detalle de lo que está explicando. ¿Alguien sabría decirme en los comentarios por qué alcanza tal temperatura? ¿No es el pulmón del mundo? del mundo debido a la gran cantidad de oxígeno que produce a través de la fotosíntesis de las plantas. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que realmente la selva produce suficiente oxígeno para abastecer a todo el planeta, pero siendo tan grande el Amazonas, el mismo ecosistema de la selva lo consume, dejando aproximadamente un 20% que se expande al resto del mundo. ¡Ostras! La piraiba es el pez gato más grande del Amazonas. Puede llegar a medir gato. casi 5 metros de longitud y a pesar unos 230 kilogramos. ¡Hostia, sí que se hace grande! No es un depredador agresivo, pero su enorme mandíbula de hasta 40 centímetros le permite engullir peces, serpientes, pequeños monos e incluso perros y gatos. Y humano, luego a luego. Además, hay cientos de historias tradicionales que cuentan que la piraiba sería la madre de todos los peces. ¡Hostia! Bajamos al nivel 4. La madre de todos los peces.
Muiraquita, rana zombie, ciudades perdidas, ríos voladores. ¿Un río que vuela o qué? Mercados negros y titanoboa. La titanoboa, lol. Una serpiente, supongo. ¿Por qué pone el sonido del Mario Kart, tío? Una piedra verde esculpida en forma de sapo era usada ¿Qué? por las mujeres como amuleto para prevenir enfermedades y evitar la infertilidad. La creencia se difundió por el Bajo Amazonas y llegó al Caribe, donde se encontraron muiraquitas amazónicos. Está mal La rollo. fama y el exotismo del amuleto lo convirtieron en un objeto de deseo desde los inicios de la colonización de la Amazonía en los siglos XVII y XVIII, cuando fueron encontrados por primera vez en las proximidades de algunos ríos, y pocos son los ejemplares que aún pueden verse. La rana zombie fue descubierta en el año 2021 y sin duda es de los animales más extraños. Robusta, moteada y minúscula, ha tenido poca atención científica porque su hábitat ha sido muy difícil de accesar y de por sí, vive bajo tierra, saliendo de la misma únicamente en la temporada de lluvias pesadas. ¡Guau, qué fea, da asco, Ya que el agua les permite mantenerse lo suficientemente húmedas para sobrevivir. Vaya molusco. Apenas alcanzan los 40 milímetros de longitud y se estima que se extienden a lo largo de la selva húmeda de Guyana, Guayana Francesa y el norte de Brasil. Pero, ¿no os da la sensación de que tiene cara de ornitorrinco? Literal, con el pico así un poco afilado, o sea, la nariz. Se parece, ¿eh? Los ríos voladores es como se le conoce popularmente a los flujos aéreos masivos de agua en forma de vapor, que vienen del océano Atlántico tropical y son alimentados por la humedad que evapora de la Amazonía. Las nubes. Se encuentran a una altura de hasta 2 kilómetros y pueden transportar más agua que el Amazonas. Joder, ¿en serio? Estos ríos de humedad ¿En serio eso transporta más agua que el propio río? atmosférica causan lluvias a más de 3.000 kilómetros de distancia, en el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y el norte de Argentina, y son vitales para la producción agrícola y la vida de millones de personas en América Latina. Hostia, ahora que lo dicen, en el Amazonas hay fama de que llueve fuerte y suele haber tormentas duras, ¿no? Para entender su funcionamiento, es necesario saber que solo un árbol frondoso, con una copa de 20 metros de diámetro, transpira más de 1.000 litros en un solo día. ¡Qué barbaridad! Se dice que no 1000 solo hay litros. pequeñas sociedades de personas Un en el día. Amazonas, ya que se cuenta que existen ciudades aún existentes y perdidas, e incluso, se dice que una alcanzó a tener 400.000 habitantes. Gracias a una tecnología de 400. radares, se pudo realizar lo que fue un mapeo de zonas que nunca habían podido ser exploradas antes, lo que registró relieves y estructuras irregulares y sin sentido alguno. Estos asentamientos son llamados Cotoca y Landiva, y han estado ocultas bajo el vasto bosque de esta selva, e incluso, tienen sus propias construcciones. La Tío, pues yo creo que si hay realmente gente viviendo en el Amazonas en ciudades perdidas, lo mismo son los más felices del mundo, porque están apartados de todo, de las noticias, del mundo de alrededor, de los gobiernos y de toda la mierda y escoria que tenemos en las grandes ciudades, y seguro que ahí van a su bola y son más felices, tío. Hostia, la titanoboa, no veas. Titanoboa es la serpiente más grande que jamás ha existido en nuestro planeta, ¿Más que y una podía anaconda? devorar cocodrilos de un bocado. Esta pesaba 1.2 toneladas y llegaba a medir hasta 15 metros, lo que la hacía una letal depredadora en el Amazonas. Me cago en la puta, pero ¿está extinguida o qué? Imagínate ese bicho en el puto Amazonas. No acababa con sus presas con veneno, sino que, sacando provecho de su tamaño, las 15 apretaba con una metros. fuerza de constricción de más de 180 kilos por pulgada cuadrada, un peso superior al puente de Brooklyn, en Nueva York. ¡Wow! Algunos años después, y gracias a que se encontraron las vértebras, costillas y cráneos de varios ejemplares, se hizo una reconstrucción precisa. Ya está extinguida Una de las entonces. cosas menos habladas y A saber. seguramente más turbias son los mercados negros que existen en esta selva. Se dice que solo la gente que tiene mucho dinero puede ir a ellos, y acompañado siempre de un guía, quien también se encargará de que ningún presente esté cerca de los establecimientos. LOL. Se Qué cuenta que acá se turbio. podrán encontrar desde elementos de brujería y magia negra, hasta partes humanas o incluso, animales vivos dispuestos a ser sacrificados. ¿Partes humanas? ¿Secuestran gente y trafican con ellos? Y finalizamos con el nivel 5. Un nivel 5, los jibaros, el vuelo 508 de Lanza, Mapinguari, laboratorios de cocaína, infierno de Putumayo. ¡Ulala! La tribu de los jíbaros es más conocida como los temibles reductores de cabezas. ¿Qué? Ocupa las fronteras entre Ecuador y Perú. Con una población total de más de 100.000 individuos, y aunque diferentes factores han ayudado a hacer que los jíbaros sean conocidos, el que los hace 100.000. temidos es el hecho de que una de sus más macabras costumbres ha sido siempre la tradicional reducción de cabezas.
¿Qué cojones? ¿Qué mal rollo da eso? Este ritual consistía básicamente en reducir las cabezas humanas hasta que alcanzaran el tamaño aproximado de una naranja. ¿Pero cómo lo hacen? Posteriormente se momificaban y eran conservadas como trofeos de guerra o talismanes en poder de los líderes tribales. ¡Qué gente más rara! La verdad es que esto se usaba cuando alguien querido e importante fallecía, ya que así se creía que su espíritu seguía vivo en la cabeza. Dios, vaya costumbre más rara, ¿no? Pero gente, ¿cómo se hace eso? ¿What? Poco tiempo después, se usó para intimidar a las personas que no fueran parte de la tribu. ¿LOL? Un dato bastante fuerte es que en la Amazonía es donde más laboratorios de cocaína existen. Uy, Esto debido a que son zonas muy remotas y clandestinas, claramente de difícil acceso, y se encuentran mayoritariamente en Colombia, Bolivia y Perú. En estos laboratorios, se procesa la hoja de coca para obtener pasta base de cocaína, que es el primer producto resultante del proceso. La pasta base se somete a otros procesos químicos para obtener la cocaína en forma de polvo, que es la forma en que se consume la droga. Las autoridades de los países afectados han realizado esfuerzos para combatir la producción de cocaína y la operación de estos laboratorios, pero la tarea no ha sido muy lograda debido a la complejidad de acceso y el alcance del problema. ni de broma. El vuelo 508 de Lanza fue un accidente aéreo acontecido el 24 de diciembre de 1971 sobre la selva amazónica peruana. Yo escuché Este esto. tuvo un saldo de más de 90 fallecidos y con una única joven superviviente, Julien Kopke. Se dice que fue un rayo lo que provocó que se partiera en dos el avión, cayendo a más de 2000 metros. Vaya maldito milagro sobrevivir a un accidente de avión y ser la única que sobrevive. O sea, tienes un don o algo, o un ángel de la guarda. Este hecho claramente fue mortal, ya que cobró la vida de muchas personas, pero no de todas, ya que Julien, la única persona que sobrevivió, cayó sobre las copas de los árboles, por lo que las ramas amortiguaron su impacto, ¿Cómo logrando así sobrevivió, salvarse. tío? Sin embargo, quedó completamente perdida en el vasto y temible Amazonas. ¿Y Después murió? de 10 días de caminata, encontró a unos indígenas, quienes la ayudaron. Le ayudaron unos indígenas. Pero esa mujer es... ¡Buah, qué suerte! Menos mal, pobrecilla. El mapinguarí es más conocido como el monstruo que habita en el Amazonas. ¿Qué es eso? Diversas ¿Un tribus oso? amazónicas creen en la existencia del mapinguarí, una especie de perezoso gigante que vive supuestamente en las profundidades de la selva. ¿Tiene un solo ojo? ¿Es su hijo? Hostia, ¿y la boca en el estómago? No me lo puedo creer. Según los relatos, esta bestia mide más de 2 metros de altura, tiene el pelo enmarañado y desprende un olor espantoso. Bueno, lo de la boca en el estómago era un dibujo. Yo creo que la tiene ahí, ¿no? Desprende un olor espantoso, ha Que dicho. mide más de 2 metros de altura, tiene el pelo enmarañado y desprende un olor espantoso. Vaya puto guarro de mierda. Tanta agua alrededor del río Amazonas y no se ducha el cabrón, tío. Qué guarro. También se le describe con un solo ojo. Sin embargo, lo más representativo y aterrador del mismo es su vientre en el que sobresale una boca abierta y lista para devorar lo que se le cruce enfrente. Pero ¿en serio tiene la boca directamente en el estómago? Tío. Quienes afirman haberlo visto aseguran que la bestia suele ser más agresiva con las personas que maltratan el medio ambiente y la selva amazónica. Ah, es como un justiciero. Por lo tanto, al mapinguarí también se le considera una especie de guardián de la naturaleza. En 1912 se hizo público uno de los más terribles casos de la historia peruana y colombiana. Este episodio sería conocido como el infierno del Putumayo, un genocidio que llevó al fallecimiento de 40.000 habitantes de la Amazonía en solo 12 años. 40.000 en Todo 12 fue años. causado por la Peruvian Amazon Company, una empresa del auge del caucho, que operó en Perú a fines del siglo XIX y principios del XX. Oh. Los pueblos indígenas, incluyendo de la región amazónica, fueron forzados a trabajar como esclavos en las plantaciones de caucho de la compañía. Los trabajadores eran sometidos a condiciones brutales, incluyendo el trabajo forzado, maltrato, actos sexuales sin consentimiento, homicidio, desprendimiento de miembros a víctimas con vida, y cosas ¿Qué? que sin duda, si voy más a fondo, a YouTube no le gustará. ¿Qué cojones, tío? Qué turbio, se nota que estamos en el fondo del iceberg. Por eso os decía que seguro que si hay ciudades perdidas en el Amazonas, sin gente mala alrededor de los que tienen poder y les mandan para hacerle cosas turbias como estas, seguro que son 1000 veces más felices que el resto del mundo que nosotros, tío. Este hecho atrajo la atención internacional en la década de 1910 y la empresa fue presionada para poner fin a las atrocidades. El gobierno colombiano finalmente intervino y la empresa fue disuelta en 1922, pero los efectos de todo se sintieron durante décadas. Flipas. El infierno de Putumayo es un ejemplo trágico de la explotación de los pueblos indígenas en la Amazonía y la violencia que se puede infligir en nombre del lucro y la ganancia.
Lo que dejen a Hoy en esa día, gente en paz, hombre. las comunidades indígenas Hoy continúan en día. luchando por sus derechos y su supervivencia, mientras intentan preservar sus culturas y su forma de vida en un mundo en constante cambio. Por ahora eso ha ¿Sabes? sido todo por hoy. Qué buen vídeo, Espero hayan disfrutado del Súper video, y si fue así, interesante. una suscripción me ayudaría bastante. Voy, búho, cariño. Like, que yo ya estoy suscrito al búho. Qué interesante es el tema Amazonas y qué buen vídeo. Qué tremendo iceberg, chavales. Espero que os haya gustado y me gustaría conocer vuestra opinión de lo que acabamos de ver en los comentarios de este vídeo, o si hay algo que no haya salido en el vídeo interesante que tengas que comentar, por favor, déjamelo en los comentarios. Te leeré. Chao, chao. No olvides apoyar con tu like, suscríbete para no perderte nada y nos vemos en el próximo vídeo de misterio o de terror. ¡Adiós! ¡Un saludo!